Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Bueno, a la charla del día de hoy la auspician la Cátedra de Salud Socioambiental, el Grupo de Estudios de Ambiente y Sociedad, la Fundación Rosa de Luxemburgo y el programa Transformar. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Yo voy a hablar un poquitito de lo que es el transformar y más que nada de la idea que nos llevó un poco a que se forme este programa. Si bien el propósito más bien general del programa es incorporar algunos elementos de la economía ecológica, de la economía política y de la economía feminista que no se suelen ver en los programas ni de economía ni en ningunos otros programas de la facultad, de ninguna carrera. La otra idea general que nos llevó a formar el programa es un poco intentar introducir ciertas lógicas que no están presentes en los planes de estudio ni en la discusión general en la universidad, que nos parece a nosotros. Principalmente, la lógica que queremos traer es la lógica de poner a la economía al servicio de la gente y no a la gente al servicio de la economía, con esta idea de la picadora de carne que parece que va a seguir. Entendiendo a la economía y las relaciones económicas como relaciones que están determinadas por las relaciones sociales y que al mismo tiempo las determinan, y tanto las relaciones sociales como las relaciones económicas incluidas dentro de un sistema natural, el cual tiene sus propias dinámicas y que muchas veces estas dinámicas se ven amenazadas por la acción de entender a la economía como algo por fuera de ellas. Y a nivel más general, nos parece también interesante esto de reunirnos y encontrarnos para escuchar diferentes opiniones e ideas para poder construir, por una cuestión de que a mí como joven, por ejemplo, me pasa que el debate está muy enfocado en cómo son el debate en las redes sociales y los tirapostismos y las verdades absolutas. Entonces, esto de encontrarnos y debatir y fundamentalmente tener cierta diferencia con el otro me parece que es lo que hace al otro un otro, tener diferencias, digamos, y poder encontrar una salida de esa diferencia de forma democrática y a través del debate. Así que, bueno, en ese contexto me parece que, bueno, vamos a pasar a presentar a Rubén, que acá consigo. Bueno, nuestro invitado especial el día de hoy, Rubén Lobolo. Él es economista, egresado de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina y la Universidad de Pittsburgh de Estados Unidos, y actualmente él es investigador del Centro Interdisciplinario para Estudios de Políticas Públicas, CIEP, de Buenos Aires. O sea, es santafesino, como nos contaba, pero trabaja en Buenos Aires. Pero soy hincha de Unión. Pero es hincha. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Alguna gente ya estuvimos hoy a la mañana. Medio difícil la presentación de hoy porque yo tengo la sensación que, como siempre sucede, cuando uno dice que va a hablar de economía, todo el mundo tiene ganas de que hable de lo que está pasando en el día de hoy en los mercados, digamos. Y voy a hablar algo de eso. Pero primero quiero hacer un contexto general, porque no es el modo en que yo suelo analizar las cosas o los problemas económicos y sociales. Lo primero porque me preguntaron, hago referencia, en ese sitio que está ahí, no sé si se lee, www.ciep.org.ar, ahí pueden encontrar 3 documentos vinculados a lo que trabajamos hoy a la mañana, 3 documentos míos, no me acuerdo los números, pero son medio los últimos. Uno, que discuto lo que llamo, no se asusten, el teorema lúgubre. No lo que llamo, lo que se llama en el debate el teorema lúgubre, que es básicamente un análisis de cómo hay que reformular los modelos económicos, algo de eso hablamos hoy, bajo el contexto de la crisis ecológica, teniendo en cuenta las incertidumbres estructurales de los sistemas económicos modernos. Básicamente no tenemos ni idea de lo que va a pasar.
Incluso está formalizado, por ejemplo, el llamado teorema lúgubre, que es de un economista que recomiendo, brillante, que se llama Martin Weitzman, que obviamente se discute poco y nada en Argentina, y que básicamente lo que trata de discutir es justamente las típicas funciones lineales que se enseñan en las cátedras económicas y que tienen como función objetivo, lo que estudian economía creo que me entienden lo que estoy diciendo, la X es la tasa máxima de crecimiento económico. Y bueno, ese es un documento. El segundo documento, que es parte de lo que voy a discutir acá, tiene que ver con una nueva forma de visualizar el sistema económico frente al contexto de la crisis climática. Algo de eso ya dije hoy a la mañana, voy a retomar algunos puntos. Y el tercer documento que pueden encontrar ahí, siempre en la sección, búsquenlo donde dice documentos de trabajo, es sobre la relación entre crisis climática y políticas sociales, que tiene que ver con el estado ecosocial que discutimos en parte hoy a la mañana. Entonces, para lo que me preguntaron, ahí tienen 3 lecturas, más importante que la lectura para los investigadores, para que toda la bibliografía que hay ahí. No tanto lo que digo yo, sino toda la bibliografía que cito, que lo va a orientar. Después también les dije, ¿dónde está? Hay un libro que creo que es el único por ahora que se publicó acá en Argentina, que tradujimos de Jan Goff, también en el CIEP, que se llama Calentamiento Global, Codicia y Necesidades Humanas. Para los que no están, porque supongo que no lo han leído, este tipo, junto con otro inglés, él estuvo históricamente en la Universidad de Bath, en Inglaterra, escribió allá sobre finales de la década del 80, creo, o principio del 90, un libro que para mí es liminar, que se llama Teoría de las Necesidades Humanas, The Theory of Basic Needs, que lo recomiendo hasta ahora el día, donde además, para algunos por ahí les resulta más familiar, discute approach como los de Amartya Sen, sobre el tema de las necesidades, como el de Martha Nussbaum, no sé, por ahí son autores y autoras más conocidas que se discuten, están repitiendo, pero yo también lo recomiendo porque básicamente, y tiene que ver con una pregunta mencionada mañana, cambio climático, capitalismo y bienestar sostenible. Así que bueno, ya para los que me preguntaron, tiene literatura, y es toda literatura que no se puede en general leer en el colectivo, digamos, hay que sentarse y leerla, porque tiene mucha, sobre todo lo de Ian, tiene mucha densidad. Y ahí también van a encontrar un montón de bibliografías, si bien el libro ya tiene, el original tiene 5 o 6 años, pero sobre todo porque hoy a la mañana también me preguntaron dónde están estas cosas y cuáles son la economía alternativa. Existen muchas otras cosas a las que habitualmente estamos debatiendo en los debates económicos sociales y Argentina, y ahí realmente creo que es lo único estimulante. Hay un debate muy rico hoy en el mundo sobre todos estos temas y que básicamente, al menos a mí, me generan mucho estímulo para seguir pensando, que básicamente es lo que me interesa hacer. Bueno, en el día de hoy, ahora, veo que hay un público de la mañana y otro público que es nuevo, voy a primero dedicar una primera parte, digamos, a repasar y a contextualizar el análisis del sistema económico, pero básicamente tiene que ver con el subtítulo, que es Límites para el campo de juego de las preferencias individuales y las políticas públicas. Y después, ahora voy a tratar de explicar qué es eso. Y después, para los que están más ansiosos, voy a discutir o voy a analizar rápidamente lo que está haciendo, o mejor, deshaciendo el gobierno actual en Argentina y qué es lo que uno puede esperar. Pero quiero hacer otra vez este contexto para no quedarme en la crítica periodística de lo que está pasando. O sea, mi lectura fundamental no tiene que ver solo sobre... Mi lectura fundamental tiene que ver con las últimas décadas de Argentina. O sea, hace décadas que desde mi punto de vista, y creo que ya lo tengo escrito en libros y artículos, estamos atrapados en una polarización, por usar un término que se utiliza, a mí no me gusta, porque no lo veo como, primero que no lo veo como polos opuestos, porque en muchos casos tienen muchas cosas en común. Y sobre todo en la temática que me preocupa, que es el análisis económico, y yo la llamaría y social,
son polos opuestos antiguos, por decirlo de un modo. Pero no es que tengo nada contra los antiguos, porque yo en el fondo soy un clásico. Una cosa es antiguo y otra cosa es un clásico. Como decía Habermas, un clásico es una persona que está muerta y todavía tiene muchas cosas para decirnos. Una persona, yo le agregué a veces un postmoderno, una persona que está viva y tiene poca cosa para decirnos. Pero le podemos también utilizar, digamos, o sea que no es lo mismo. Un antiguo es una persona que se quedó clavado, nostálgico, de un mundo que no existe, digamos, básicamente. Y yo creo que Argentina tiene mucho de eso. Está polarizado entre dos posiciones antiguas y que paradójicamente se plantean como modernas. Unos se quedaron paralizados en lo que fueron, digamos, en su momento los años gloriosos del desarrollismo, por decirlo de un lado. Hoy a la mañana discutimos la pertinencia y la pérdida de relevancia de la discusión del desarrollo en los términos que lo hacíamos antes. O sea, prácticamente la idea de desarrollo como un proceso de etapas que lleva a un estadio de ingreso más elevado, de calidad más elevada, prácticamente hoy ha perdido totalmente relevancia, porque hoy están en crisis los países centrales y los países desarrollados, y el modelo hoy queda claro que más allá de todo lo que discutimos, y seguramente se sigue enseñando en las facultades, sobre la vieja teoría desarrollista, sobre la teoría de la dependencia, y que todo eso sigue teniendo validez, pero hoy se expresa de otro modo. Hoy se expresa de otro modo, en otro contexto, y en gran medida toda esa discusión nos lleva a lo que Piketty, otro autor que por ahí les suena, pero que no sé si todos lo han leído y que realmente vale la pena, no solo leerlo de él, sino de aquel brutal equipo de investigación que montó en el mundo, digamos, sobre las desigualdades y la historia de las desigualdades, nos aclara perfectamente que hoy el problema, si bien es relevante el problema de las diferencias entre naciones, hoy lo más grave en el mundo son las desigualdades al interior de cada nación. Y qué es lo que está determinando la dinámica, y por eso le está concentrado fundamentalmente todos los debates sobre los súper ricos, digamos, y la necesidad imperiosa y este debate es un debate que prácticamente ya hoy ha copado el mundo, que a nosotros acá por supuesto no tenemos ni idea, que ya hay digamos, redes internacionales que están trabajando. Por ejemplo, acá se discutió mucho cuando se habló del impuesto a los súper ricos como si fuera nueva. Esto se está debatiendo en el mundo hoy en Naciones Unidas. O sea, no en el formato que le dieron acá, por supuesto. Pero digamos, hay una cantidad de temas que se están discutiendo hoy en el mundo que acá no tenemos ni noticia. O sea, que no están en los medios, que no se discuten. Quiero un poco hacer esta introducción porque quiero sacarme el sombrero de que soy un descolgado, digamos, no soy ningún descolgado. Estoy discutiendo cosas que se discuten que lamentablemente aquí tienen poca relevancia. Bueno, una de esas cosas que se discute es el tema de cómo la crisis climática está colocando, y vuelvo a retomar esto, límites objetivos al funcionamiento del capitalismo. Nosotros crecimos con todo el debate y la teoría económica y la teoría social, lo dije hoy, creció con el debate de cuáles son los límites internos a la reproducción del sistema capitalista. Básicamente puede venir por el lado de la confrontación de las clases sociales, puede venir por el lado de la eutanasia del rentista, como decía Keynes, la caída de la tasa de ganancia, o venía por muchos lados, pero básicamente lo que se discutía eran los límites internos a la continuidad de esta lógica de desarrollo por acumulación de capital, digámoslo así. Y básicamente lo que se planteaban teorías de los límites al mercado, una discusión, digamos, clásica también. El capitalismo requiere permanentemente nuevas inversiones, requiere permanentemente nuevos espacios de rentabilidad para seguir expandiéndose. Esto es parte de lo que sucedió en las últimas 3 décadas con la globalización, que básicamente es eso. Es el espacio de los países de las economías centrales buscando nuevos espacios de rentabilidad para expansión del capitalismo, con lo cual empezaron a aparecer cosas tan extrañas para la literatura de hace 30 años anteriores como China. En los debates que teníamos en la posguerra, ¿a quién se le hubiese...? ¿Cuáles eran los debates? Era democracia capitalista versus comunismo socialista. A nadie se le ocurrió que podía existir el comunismo capitalista.
O sea, le digo en serio porque a veces pensemos un poco, ¿a quién se le ocurrió? O sea, lo peor, nos pasamos acá, y sobre todo veo acá alguna gente que conozco su origen político, digamos, tratando de justificar la necesidad de una democracia socialista, por decirlo de un modo, o sea, un sistema político democrático liberal con una economía más socializada, que eso fue el estado de bienestar, digamos, los modelos de los países nórdicos, la socialdemocracia, y se nos pasó por alto que se podía también tener comunismo capitalista. O sea, lo peor de los dos modelos. Lo peor de los dos modelos, que hoy se ha transformado, pero es para empezar a pensar, que hoy se ha transformado en una referencia. Hoy, la economía que funciona es una economía políticamente comunista y económicamente capitalista. El horror llevado a su máxima expresión. Pero como modelo de estabilidad. O sea, todo el modelo de que buscan, en muchos casos, estabilidad, crecimiento, mejora de la pobreza, pero con un crecimiento brutal de los índices de desigualdad. Todas cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos discutiendo el contexto en el cual nos estamos moviendo hoy en el mundo. Pero el punto que quiero marcar, que uno de los temas que había pasado soslayado de la globalización es, empiezo ya con la crisis del sistema, es el siguiente, que la globalización que se empezó a ver como una salida de las restricciones a la expansión de los sistemas capitalistas locales, luego se empezó a observar como una globalización de los problemas. Como una globalización de los problemas. De hecho, cuando empieza la globalización, por decirlo de un modo, pocas cosas se podían haber imaginado en Europa que era una invasión de inmigrantes. Que básicamente es una consecuencia lógica de que flujo de capital acompañado del flujo de mano de obra. Un reacomodamiento a través de los mercados, era una cosa lógica, pero no se le había ocurrido un reacomodamiento a través de los mercados de la liberación de los intercambios. Pero además aparece en el medio de todo esto otro problema global que no se lo había tenido en cuenta, que es el problema de la crisis ecológica y del cambio climático. O sea, de repente nos encontramos con que empezamos a entender toda, digamos, la visión sistémica, y otra vez vuelvo a la idea, al tema de los sistemas complejos y demás, que nos enseña que los sistemas sociales, al igual que los sistemas naturales, son sistemas complejos que se autorreproducen. O como usan los términos, son autopoieticos, se usa la palabra. Son sistemas complejos que se autorreproducen por su propia lógica. Y que en ese proceso de autorreproducción se van adaptando mutuamente. ¿Para qué? Es un poco la historia de la adaptabilidad de la vida. Se van adaptando a la nueva circunstancia. Lo que pasa es que en esa forma de adaptabilidad, y en esto no soy especialista, hay cosas que se van destruyendo, cosas que se van creando y cosas que se van cambiando. Yo diría que lo que caracteriza justamente a la era, por decirlo de un modo, que estamos viviendo, es que estamos en el medio de un proceso de transformación que no tenemos muy claro cómo es y tampoco tenemos muy claro hacia dónde va. Y por ejemplo, en materia de teoría económica, yo lo llamaría que es un proceso donde tenemos que dejar de pensar a las crisis como derivadas de un ciclo económico recurrente, de corto, mediano, largo plazo, si quieren ustedes, para pensarlo como un sistema que está transcurriendo una crisis estructural. Una crisis estructural cuya característica principal es la incertidumbre. Y donde la palabra clave hoy en día es la gestión de la incertidumbre. Y si vamos mucho más allá y nos movemos a los problemas que plantea la crisis psicológica, no se trata solamente de una gestión de una incertidumbre, sino la gestión de un probable colapso. Suena fuerte, suena delirante, otra vez en la mañana me hablaban de pesimismo y optimismo. Yo simplemente estoy contando lo que cuentan los que saben de esto, que no soy yo. Estamos realmente
No tenemos la más mínima idea, no voy a aburrirlo porque además seguramente acá en las cátedras de ecología ya les deben haber tirado cifras, pero hay cifras que son brutalmente alarmantes sobre los cambios que se están produciendo en el orden internacional. Entonces voy a un segundo punto. Frente a esto, el análisis económico tiene que moverse a tratar de comprender cuál es la responsabilidad del funcionamiento del sistema económico en la crisis estructural en la que estamos metidos. Y claramente una de esas responsabilidades es el modo en que el sistema económico se apropia de la naturaleza. En todos los cursos de economía nos venían enseñando que las materias primas, como se llaman los cursos de economía, son un insumo del proceso económico. Prácticamente como si fueran un insumo de libre acceso, del cual la imaginación genial del ser humano transforma las materias primas en el proceso productivo para crear nuevos valores que se intercambian en el mercado y que provocan el proceso y la continuidad del proceso de acumulación. Bueno, hoy tenemos bastante claro algunas cosas. Primero, que esa apropiación transcurre en el contexto, en principio, de la propiedad privada. Cosa que ya hemos dejado de discutir. Que en ese proceso de apropiación se destruye la naturaleza, se generan residuos tóxicos y se provocan cambios y transformaciones dañosas y nocivas que afectan al conjunto de la humanidad. Segunda cuestión que no discutimos habitualmente en economía. Pero además, cada vez más, y gracias a una literatura y a una investigación creciente, estamos descubriendo que ese proceso de apropiación en realidad tiene que ver fundamentalmente con la transformación de la naturaleza en una mercancía. O sea, aquellos recursos comunes, naturales, que pertenecían a la humanidad, son transformados a través del funcionamiento del sistema económico, en este caso capitalista, en mercaderías que se intercambian en el mercado y que son apropiadas básicamente por manos privadas. ¿Y qué significa esto? Porque este es un punto importante. Hoy el destino de la humanidad depende de los propietarios de los recursos naturales, que son privados, que son los que deciden qué hacen con el litio, qué hacen con la tierra productiva agropecuaria, qué hacen con el agua, qué hacen con el aire. Todas estas cosas que nos afectan a toda la humanidad hoy están fundamentalmente bajo la decisión de mano privada. Y no eximo por esto al Estado. No, al contrario, el Estado tiene dos grandes responsabilidades. Una, no regula o es absolutamente cómplice con el sector privado del modo en que se apropian de los recursos naturales, o peor todavía, también actúa con la misma lógica en las empresas públicas o en las actividades públicas que hace. Entonces, acá tenemos un problema central, que es lo que se está discutiendo en el mundo, que es ¿qué vamos a hacer con esto? Hay una premio Nobel, Eleanor Ostrom, que la habrán no escuchado nombrar, que se pasó la vida elaborando qué hacemos con los recursos comunes que son apropiados por el sector privado. ¿Cómo podemos manejarnos de otro modo? Y el segundo punto, que cada vez está más claro, es que esa apropiación capitalista, ahora que está tan de moda y que se debe, parece, al espíritu emprendedor del empresario, innovativo, a los Schumpeter, también se alimenta de trabajo gratuito. O sea, no solamente que el sistema capitalista se apropia gratuitamente para producir los procesos que describí de la naturaleza, sino que también lo hace con el trabajo humano. Nos pasamos todo el tiempo diciendo, no, acá estaba el tema de la plusvalía, más allá de lo que vos quieras, que está todo bien, la explotación de la fuerza laboral, pero además de la explotación de la fuerza laboral, también está la explotación del trabajo gratuito que reproduce a la fuerza laboral y que tiene que ver fundamentalmente con el trabajo doméstico o el trabajo de cuidado. En realidad, el sistema capitalista se reprodujo del modo que se reprodujo por dos apropiaciones gratuitas, la de los recursos naturales y la del trabajo gratuito en el hogar.
Está demostrado. Y si miran los estudios de Piketty, le va a aclarar además, por supuesto, que la acumulación originaria se hizo fundamentalmente por mano de obra esclava. Y marca la diferencia entre cómo funcionó Estados Unidos, etc. ¿Por qué hago este entorno? No es para hacer un discurso ideológico de izquierda, que también lo estoy haciendo, sino simplemente para entender a dónde estamos parados. Porque si no, vamos a terminar buscando soluciones en la tasa de interés o en la política antiinflacionaria de control de precios en el mercado Walmart. Está todo bien, pero primero tenemos que entender cómo se forma y cómo funciona todo esto. El punto entonces, el tercer punto que está ahí, es que estamos en una situación de la historia de la humanidad, es que estamos encontrando límites objetivos a la forma de organización de nuestras sociedades. Ya no se trata de un mero debate ideológico, si te gusta más el libre mercado, si te gusta el Estado, esta discusión que prácticamente diluye todas otras discusiones y yo ya a esta altura no sé cómo llamarla, pero la llamo básicamente infantil. Una discusión de niños que todavía no han pasado por el proceso educativo y claro, discuten a partir de 2 o 3 categorías simples porque no le da todavía la formación que tienen para entender la complejidad en la que estamos metidos. Esta forma de discusión, una discusión bipolares, simple, contraposiciones entre categorías, es una discusión que no enseña nada, no nos lleva a ningún lado. Acá el problema es otro. El problema es que los modos de reproducción de las sociedades contemporáneas se hacen en base a una dinámica que apunta a la destrucción del sistema planetario de la vida como la conocemos y cada vez más a una mayor desigualdad. Y sobre estos 2 puntos es que estoy trabajando últimamente. Entonces, por eso para mí la clave es tratar de entender, como discutimos hoy a la mañana, las relaciones entre los procesos de destrucción del medio ambiente en los cuales están insertas las sociedades modernas y los procesos de desigualdad. No tengo tiempo para discutirlo ahora, pero hay que volver a repensar los modelos económicos, y ahora utilizo, si quieren, un lenguaje matemático típico del análisis económico, colocando como restricciones de las ecuaciones lo que se conocen como fronteras planetarias. O básicamente, ¿qué quiero decir con eso? Hay restricciones al funcionamiento económico que tienen que ver con el sostenimiento de la vida y que a poca gente, no es novedoso esto, puedo nombrar un montón de autores económicos desconocidos, Kapp, por ejemplo, que nadie lo estudia, tipo muy conocido en el debate de estos temas, ya en la década del 50, en la década del 60, también tenemos algunos pioneros en el pensamiento latinoamericano, Aníbal Pinto, de los primeros que empezó a discutir en Chile, en las escuelas estructuralistas, este tipo de problemas. Quiero decir porque no es novedoso, nada más que siempre hay gente que le ha dado bola, otro tema. Que de eso algo sé, le da bola, pero bueno. Pero, digamos, básicamente es una nueva forma de empezar a construir los modelos económicos. Los modelos económicos tienen que empezar a construirse y a analizarse, no con esas fantasiosas tasas de descuento que enseñan en las cátedras, los proyectos, porque esa tasa de descuento, que además son tasas hipotéticas siempre, que descuentan si una inversión es rentable, no tienen metido adentro los costos vinculados, por ejemplo, a la destrucción del medio ambiente de esa inversión que se está evaluando. Y esto es lo que está cambiando en el mundo. Hoy cada vez más, en los procesos de evaluación de los proyectos de inversión se está obligando a hacer una ponderación de cuáles son los costos ambientales. Y esto, como lo dije a la mañana, no se resuelve con la idea de externalidad que también tanto se enseña en economía. Y esto Kapp lo explica muy bien. Porque no se trata de la externalidad de una unidad económica que está contaminando en San Lorenzo. No. Se trata de las externalidades que está generando el conjunto del sistema social y la lógica de funcionamiento del conjunto del sistema social. Y que algunos este es el punto, se tratan de externalidades que no son necesariamente individualizables, porque son parte del modo de funcionamiento del sistema social. Entonces, lo primero es llamar a la reflexión
de que en el análisis económico hay que incorporar las restricciones y los límites que genera la frontera planetaria. Y con esto también creo que hay que revisar toda la literatura que estamos enseñando de Schumpeter para acá sobre el tema este famoso del proceso de crecimiento por destrucción creativa. El problema que estamos teniendo es que mucha de la destrucción que estamos generando no crea nada, sino que simplemente se queda en destrucción. Y acá vuelvo otra vez, pero acá hay un debate, que no voy a hacerlo ahora porque no tengo tiempo, un debate que también involucra la cuestión de progresismo y conservadurismo. Antes, este debate era el conservador quiere conservar lo existente, el status quo, y el progresista quiere cambiar, mirar el futuro. Sí, todo bien, pero al progresista habría que avisarle que hay algunas cosas que tenemos que conservarlas porque no morimos. O sea, es un debate que hay que replantearlo totalmente. No hay que seguir haciendo una valoración del cambio por el cambio mismo, que en parte estamos metidos acá en Argentina, peor todavía porque creemos que estamos siendo innovadores cambiando con modelos que fracasaron hace 100 años. Y eso ya es el disparate total, pero además estamos creyéndonos que somos novedosos y que estamos, bueno, pero pará, no toda novedad es positiva. Tenemos que evaluar cuáles son las consecuencias, entonces tenemos que revisar en gran medida. Por eso también la palabra clave, que es esta palabra de no renovables. Recursos no renovables. Hay que analizar profundamente qué significa esto. Significa que en la destrucción de esos recursos no renovables no vamos a quedar sin esos recursos. Claro, como dijo de la mañana, que hay algunos que pueden seguir pensando que la ciencia va a resolver esto y va a crear el aire artificial. Puede ser. La ciencia va a resolver esto y va a transformar en agua potable al agua marina. Puede ser. Por ahora no lo logramos. Yo lo que espero es que lo hagan antes que nos moramos todos. Porque básicamente no tengo ninguna evidencia de que la ciencia y la tecnología va a resolver en estos procesos. Entonces, por ahora prefiero tener un criterio precautorio. Supongamos que no lo hacen. Supongamos que no lo logran. O en todo caso, que sí, van a reemplazar el aire, pero vamos a tener que vivir todo con un tubo de oxígeno. No sé, estoy diciendo tontería. Ok, ¿qué vida queremos? ¿Nos encantaría vivir con un tubo de oxígeno todo el día? No sé. Parece tonto lo que estoy diciendo, pero yo creo que ese tipo de discusión que tenemos que tener, ¿qué tipo de vida nos van a ofrecer con las soluciones que supuestamente tienen tecnológicamente para este tipo de problemas que son problemas que están amenazando a la humanidad? Sigo y no se preocupe que ya voy a terminar en mi ley. Crisis climática. Está bien. No, sí, porque pasa que me aburre tanto. Ahora bueno. Entonces, el punto que también discutí ahora y que es el que sigue es la relación entre crisis climática y preferencia del consumidor. Toda la teoría económica, sobre todo la neoclásica, pero también la heterodoxa, se basa o se construye sobre la hipótesis esa que nos enseñaron de la, ¿se acuerdan cómo se llamaba eso? De que un vaso más de agua te satisface, otro vaso más de agua, la marginalidad y todas esas cosas, y que te va dando satisfacción y que el precio se va acomodando. Bueno, muy bien. El tema es que tenemos dos problemas frente a eso, mínimamente dos problemas, de frente a esa anécdota. Más, primero que es falso. ¿Por qué es falso? Porque llega un momento que ya, primero puede ser que el agua se te termine. Segundo, está probado en gran medida que luego de un determinado nivel de satisfacción, ya la satisfacción... Pero dice, como dicen, los ricos a veces se aburren. Ya no saben. Hay toda la literatura filosófica que también recomiendo. También, que por ejemplo está marcando cómo la sociedad del consumo terminó con el aburrimiento. Y ahora con todo el tema del smartphone y demás, ¿se dan cuenta? Bien, pregúntenle a los chicos, si no ahora. ¿Qué es lo que más te dicen los chicos? Estoy aburrido. ¿Por qué? Porque construimos una sociedad en donde la diversión es consumir. La diversión es la novedad. La diversión es tener otra cosa, no lo que uno tiene.
Estoy diciendo de una manera muy sencilla, pero que tiene mucho que ver con la teoría económica. Es una apología de la preferencia del consumidor expresada en el consumo. Y lo transformó, y así se transformaron las sociedades, en el driver, en el acelerador y el que empuja la dinámica económica y social. En gran medida lo que nos está pasando es ese, por eso le di el ejemplo yo a ustedes hoy de lo falaz que es medir la responsabilidad de contaminación de los países a partir del sistema productivo. Porque con esos criterios vos hoy decís que Estados Unidos contamina menos que China o que India. Cuando en realidad no es cierto, porque lo que hizo Estados Unidos fue transferir su sistema productivo a China e India para alimentar el consumo de Estados Unidos. Vamos a poner, hay que revisar la teoría económica de las preferencias subjetivas y su lógica de funcionamiento. Por decirlo de otro modo, hoy, si no cambiamos la lógica, pero ya no es un problema, si se quiere, moral, o no, es un problema de supervivencia. No tenemos posibilidades de sostener estos niveles de consumo. Y mucho menos tenemos posibilidades de sostener estos niveles de consumo si, como algunos sugieren, hay otros países, supónganse China, India, nosotros seguro que no, que alcanzan niveles de consumo parecidos a los de los países centrales. No hay forma que lo soporte el planeta. Esto es tan viejo como el Club de Roma, algunos sabrán de lo que estoy hablando. Como los límites al crecimiento del Club de Roma, que fue el que empezó a poner esto en números. Hay límites estrictos, que en cierto modo, para los que estudian economía, lo planteó en cierto modo Malthus, cuando hablaba del problema del crecimiento poblacional y que decía, muchachos, paren. El viejo Malthus ya decía, muchachos, paren con el crecimiento poblacional porque no le vamos a poder dar de comer. Ya lo decía en la década de 1700 y algo. Pasado la edad moderna estamos en una situación así, lo hemos venido resolviendo, hemos creado nuevas técnicas de agricultura y demás, más o menos, ¿no? Pero estamos ya en el límite porque los procesos negativos que generamos a través de toda esa tecnología son muy grandes. El otro tema que quiero marcar, y ya me estoy aproximando a la coyuntura, es el cambio que se ha producido con la transformación del capitalismo productivo en capitalismo financiero. Primera observación, el capitalismo financiero no es ajeno al capitalismo. Es una nueva forma de reproducción del capital. Y de hecho, cualquiera que haya detenido a leer los propios trabajos de Marx, El Capital, ya lo anticipaba. Es una nueva forma de reproducción del capital. ¿Cuál es su característica principal? Es que en esta nueva etapa prima la forma líquida del capital. Prima la forma líquida del capital. ¿Qué significa que el capital se vuelve más fungible? ¿Ok? El capital se vuelve más fungible, puede moverse de un lugar a otro. Pero además, ¿qué otra cosa? Ya el valor de una unidad productiva y de una persona, y sobre eso vuelvo después, no está dado el de una persona por su capacidad productiva o el de una empresa por los inmuebles y las máquinas que tiene. Está dado por el valor que le pone el mercado financiero. ¿Cuánto vale Apple? Lo que hoy, no sé, dijeron los mercados cuando cerraron. ¿No vieron que todos los días están las noticias? Hoy, Apple pasó otra vez a ser la empresa más rica del mundo. Pero dentro de una semana dice, no, ahora lo superó Microsoft. ¿Por qué? ¿Quién decidió eso? ¿Es que Apple hizo algo? Microsoft no hicieron nada. Simplemente los mercados financieros, en los juegos financieros, compraron, vendieron. ¿Cuánto vale hoy una empresa? Lo que dice que valen los mercados financieros. A través de las distintas expresiones. Incluyendo el sistema bancario cuando vas a pedir un crédito. Es una nueva lógica de funcionamiento que hay que tratar de entenderlo. Y esa nueva lógica de funcionamiento del capitalismo financiero es fundamental para entender los cambios sociales porque ¿qué es lo que? Es la apología del riesgo. Hoy el hombre moderno, digamos, a imitar es el que toma riesgos. O sea, hemos abandonado la vieja idea de la seguridad, la estabilidad, lo hablamos hoy a la mañana,
por la idea de riesgo, incertidumbre, inestabilidad. Y el monumento de todo esto es el capitalismo financiero. Entonces vieron que crisis financiera en 2007-2008 se fumaron no sé cuántos billones de riqueza. Vos mirás alrededor y dices, pues está todo lo mismo. Se fumaron, porque los mercados financieros resolvieron en 48 horas que lo que valía 10 hoy vale 5. Pero mientras se movió de 5 a 10 estábamos todos contentos. Ah, qué rico, que todo está todo bien. De repente, porque la lógica que mueve esos mercados financieros es una lógica totalmente diferente, la lógica del riesgo. Y de hecho también los mercados financieros, y esto lo sabe cualquiera que tenga un seguro de salud, cualquiera que tenga un plan privado de jubilaciones o pensiones, también le ponen perfil de riesgo a las personas. Cuando vos te vas a contar, ¿cuál es tu perfil de riesgo? Y te evalúan. Entonces, básicamente nos hemos movido a una sociedad donde todo se evalúa a partir de los criterios de perfil de riesgo que establecen los mercados financieros. Y si no, pregúntenle a la deuda. ¿Y es eso? ¿Qué es la famosa riesgo país? Ahí también salió. El riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Que hoy subió, mañana bajó. ¿Qué es el riesgo país? Es una evaluación minuto a minuto de los mercados financieros, pero no de la capacidad de pago de un país. ¿Ustedes creen que Estados Unidos tiene capacidad de pago para la deuda que tiene? Obviamente que no, con 2 números te das cuenta que no puedes pagar esa deuda. ¿Pero por qué vale tanto la deuda de Estados Unidos? Sencillamente porque Estados Unidos tiene poder para refinanciar su deuda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que no es lo mismo que pagarla. Lo que hace es refinanciarla. Un país que tiene alto riesgo país es un país que no puede refinanciar su deuda. Y ahí estamos metidos nosotros. ¿Por qué no podemos refinanciar su deuda? Porque los operadores financieros no les gusta lo que estamos haciendo en el país y consideran que así no nos van a dar un voto de confianza. Hay mucha literatura escrita que nos hemos movido del welfare state, ¿saben de lo que estoy hablando? ¿No? Welfare state, estado de bienestar, digamos, al debt fair state. O sea, hay un libro que recomiendo de un sociólogo alemán, Streeck, S-T-R-E-E-K, que se llama Buying Time, comprando tiempo. ¿De qué modo el capitalismo, a través del proceso de endeudamiento global, no somos nosotros que estamos endeudados, Francia está endeudada, está todo endeudado, Alemania ni hablar, fue comprando tiempo, fue prolongando y, si quieren ustedes, eludiendo las restricciones del capitalismo para expandirse a través de la generación de deuda. Esta situación, y hoy di el ejemplo a la mañana, es muy complicada porque como son los mercados financieros los que evalúan la performance y el riesgo, hoy, por ejemplo, está claro de que las empresas productoras de combustibles fósiles, extracción de petróleo, gas y demás, no tienen técnicamente posibilidad de extraer las reservas que tienen reconocidas, porque si lo hacen, el planeta va a explotar. Pero los activos de esas empresas están valuados según las reservas reconocidas. O sea, valen una fortuna por tener algo que no van a poder usar. Claro que en la coyuntura eso no importa porque como se agarra a tiro Putin, no sé con qué, el petróleo aumenta. En la coyuntura valen plata y como a nadie le interesa para dónde, pero la verdad es esa, que no tienen posibilidades de extraer la reserva reconocida. Sin embargo, el sistema sigue funcionando así. Entonces, la otra palabra que incorporo es la de riesgo. Crisis, riesgo, incertidumbre, inestabilidad son las palabras claves de la sociedad en la que nos movemos. Salto lo del sistema político para que los políticos no me digan nada, pero básicamente acá hay un problema muy serio, que tenemos un sistema político que está legitimado
como lo discutimos hoy a la mañana, sobre todos los elementos que provocan un aceleramiento hacia el colapso climático. Un sistema político legitimado positivamente es el que aumenta el consumo de la gente. Un sistema político legitimado es el que aumenta la ganancia de la empresa. Un sistema político legitimado es el que aumenta la tasa de crecimiento económico. Todos esos elementos aceleran el colapso climático. Entonces estamos en una... Y por eso no se pueden lograr acuerdos a nivel internacional. Estamos todos de acuerdo, cuando se juntan en Río, París, estamos todos de acuerdo que esto es un disparate, pero empecé a corregirlo vos porque yo no puedo. Porque pierdo las elecciones. Entonces hago algunas cosas, no se venden más bolsitas de plástico en los supermercados. Eso, vamos a, pongo una sanción a una empresa contaminante, pero nadie agarra, como se dice en la época, el toro por las astas. Y de hecho lo que están haciendo en cierto modo es tratar de transferirnos a los países menos desarrollados responsabilidades que no nos competen. Pero básicamente, justamente, otra vez como lo dijo de la mañana, y esto cada vez va a ser más grave, tenemos un problema global sin tener un gobierno global. Tenemos un problema que muestra claramente las interconexiones, y en esto el sistema financiero también es clave, porque es el sistema financiero el que reproduce las crisis en un país a lo largo de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, tenemos un sistema financiero, un sistema planetario que está totalmente interconectado, pero no tenemos un gobierno global capaz de regular todo esto. Entonces, hoy el modo en que está organizado el sistema político, yo diría, está incapacitado para enfrentar estas cosas. Porque claro, para producir un cambio del sistema de la matriz energética, decirle a los sectores de altos ingresos que tienen que consumir menos para que los pobres puedan consumir un poco más, ya no es decirle la teoría del derrame. Crezcan que ustedes van a ganar más y los pobres van a ganar un poquito más y vamos a ser todos felices y todos me van a votar. No, el tema es que no podemos crecer y que además ustedes tienen que dejar de consumir para que puedan consumir lo de abajo, porque no podemos aumentar el consumo global. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estamos metidos en una trampa y en un sistema político que tiene que buscar nuevas formas de legitimación frente a este problema de las crisis objetivas en la que estamos metidos. Paso al punto nuevo porque es muy complicado. Y lo otro es un listado de propuestas que yo tengo, que ya la discutí en parte de la mañana, que básicamente pasan por 2 o 3 cuestiones elementales. Para rediscutir, a ver, espérate un poquito. Si lo tengo acá o no. Ya, tenemos que empezar a repensar el sistema de políticas públicas para que se pueda adaptar a las nuevas restricciones que se están imponiendo a nivel sistémico y a las nuevas lógicas de funcionamiento del capitalismo financiero. Algo de esto discutimos hoy a la mañana. No tengo tiempo de hablar, pero voy a dar 2 o 3 ideas. Por ejemplo, la discusión es, tenemos que estabilizar una tasa de crecimiento bajo. Primera cuestión, que frene las posibilidades, y digo la tasa de crecimiento bajo porque no me animo a hablar del decrecimiento en un país como Argentina, pero claramente esto traducido en los países centrales es de crecimiento económico. Tenemos que abandonar la idea de que el crecimiento económico tiene que ser el objetivo de la política pública. El objetivo de la política macro tiene que ser la estabilidad del valor monetario de la demanda. Lo tenemos que estabilizar. Y lo tenemos que estabilizar para generar expectativas favorables para las inversiones que necesitamos en sectores claves. Y que son fundamentalmente los sectores necesarios para cambiar la matriz energética y los sectores necesarios para cambiar la matriz de consumo. Y para eso tenemos que dar certeza. No podemos estar sometidos permanentemente a los vaivenes de la tasa de cambio, de la tasa de interés, de los ciclos económicos, porque así no vamos a poder hacerlo. Así vamos a seguir funcionando con la lógica especulativa de que invertimos en los sectores que son más rentables. Primera cuestión. No voy a plantearme eso, pero eso quiere decir lo primero. Y tenemos que cambiar
la asignación del gasto público. Necesitamos reasignar el gasto público en función de estas nuevas matrices que obligan la nueva situación en la que estamos. Y fundamentalmente en el punto 2. Tenemos que avanzar con políticas de mitigación y de adaptación frente al cambio climático. Es ineludible. Esas políticas pasan por cambio en las estructuras de vivienda. Esas políticas pasan obviamente por cambios en la matriz energética, por nuevas formas de producción de alimentos. Hay una cantidad y un paquete de políticas que ya están estudiadas, que ya están discutidas, que se vuelven necesarias si queremos tener una relación más amigable con lo que está sucediendo a nivel sistémico. Tenemos que pasar a reestructurar las políticas de protección de los sistemas de protección social, abandonando la idea del seguro social. El seguro social entendido como un mecanismo donde las personas pagan regularmente una prima para obtener en el momento en que se produce un accidente o un evento dañoso, recibir compensaciones, que puede ser o accidente de trabajo, o enfermedad, o jubilación y pensiones. La estructura esa del seguro social, que fue la clásica de los sistemas, no funciona más. No funciona más fundamentalmente porque no tenemos capacidad para dar empleo. No funciona más porque la población cada vez está más envejecida. Y no funciona más porque no tenemos capacidad para proyectar qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es reestructurar, lo digo yo, no lo digo yo, lo que dice la literatura, tenemos que reestructurar los sistemas de protección social sobre la idea de la prevención. Tenemos que evitar, y el tema a mí me llama mucho la atención, está en la ceguera en la que estamos, que ni siquiera el COVID nos limpió la cabeza. Oye, pero ¿cuáles son las cuestiones esenciales? Pero tenemos que darle prioridad a las actividades esenciales. ¿Cuáles son? Las que tuvimos que mantener abiertas durante la pandemia. Esto es un delirio. O sea, ¿qué es lo que no pudo cerrar en la pandemia? Producción de alimentos, salud, escuela. Bueno, así no es tan difícil. Todo eso tiene que ser lo mejor pago y lo que tiene que dar empleo. Si queremos reestructurar el sistema en la lógica, o sea, tenemos que empezar a distinguir, hay que empezar a entender que lamentablemente, si siempre fue así, ahora en las condiciones de restricción del consumo y demás, la educación es más importante que el perfume. O que cualquier consumo, digamos, no esencial. Y que además lo necesitamos porque tenemos que hacer un pacto generacional diferente. Porque si seguimos así, el planeta que vamos a dejarle, para los que tienen hijos, nietos, bisnietos, no sé qué, va a ser un planeta donde no van a poder vivir. Entonces tenemos que construir un pacto intergeneracional sobre otras bases. Y como lo discutió en la mañana, la única base que se encuentra para tener objetivos comunes entre las generaciones presentes y futuras es la satisfacción de las necesidades básicas. Es lo que tenemos que garantizar. Después, si se puede hacer otra cosa, lo hacemos, pero primero tenemos que garantizar la satisfacción de las necesidades humanas básicas para los presentes y para los futuros. Y eso implica reestructurar la lógica. Obviamente la lógica existencial no sirve para esto. Nunca sirvió y ahora mucho menos. ¿Qué vas a esperar? ¿Que se lleven puesta a la ciudad de Santa Fe con las inundaciones para ir a asistirlos con helicóptero? Como hacías hasta ahora, que esperaba que el chico se declare desnutrido para ir a darle algo de comer. Es tan masivo el problema que básicamente sí. O hacemos una cosa diferente o tenemos que admitir que no estamos jugando la vida de mucha gente. No estamos dispuestos a sacrificar un montón de gente para seguir viviendo como estamos viviendo. Puede ser, y yo creo que es lo que probablemente pase. Hay que cambiar la lógica, tenemos que dejar de pensar que el mercado de empleo va a ser el único elemento que va a legitimar el ordenamiento social y económico. Porque no va a haber empleo, porque vamos a crecer menos y la población va a seguir creciendo. Porque además no solo que la población va a seguir creciendo, sino que ahora estamos incorporando fuerza de trabajo que antes no estaba, por ejemplo, la fuerza de trabajo femenina, que va a seguir incorporándose. Cuando se hablaba de que antes teníamos pleno empleo, era mentira, teníamos un pleno empleo masculino. La década del 60, teníamos tasa de desempleo del 2%, sí, en el año 80 Martínez de O también tuvo 2% de desempleo.
en plena dictadura. Y pocos se acuerdan de eso. No, pero no desempleo tuvo Martín Erió. Era el desempleo más bajo prácticamente de la década de los años 70. El problema es que era un pleno empleo masculino. Era para un determinado sector de la población. Entonces ahora tenemos que generar nuevos empleos para una población creciente y para incorporación de lo que antes se llamaba fuerza de trabajo secundaria, que ahora se ha vuelto primaria. Y que requiere nuevos empleos. Tenemos que tener inventiva para crear nuevos empleos, pero sobre todo para distribuir el empleo que tenemos. Esto significa volver a discutir la reducción de las horas de empleo, de las horas de trabajo en el empleo mercantil, para decirlo correctamente. Que es muy llamativo, porque si vos mirás históricamente, desde principios del siglo hasta la década del 70, cayó brutalmente las horas trabajadas. ¿Por qué? Y porque la economía era más productiva. Al ser más productiva requería de menos horas de trabajo por unidad de capital. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, lógicamente, y uno de los beneficios clave que obtenía la clase trabajadora era reducir la hora de trabajo en el empleo. Esto se revirtió con la ola neoliberal del 70 para adelante y ahora tenemos una cada vez más sobreexplotación de la fuerza laboral. De hecho, lo que ha crecido brutalmente en el último tiempo son ¿qué? Las horas extras. ¿Y por qué crecen las horas extras? Las horas extras dicen porque el salario normal no le alcanza a la gente. Por eso, y por la otra razón, porque la gente quiere consumir cada vez más las cosas que le está vendiendo un mercado que está digitado por los sectores más opulentos. Esto se tiene que revertir, pero no se puede sostener más. Además que tiene impacto sobre la salud, sobre la propia productividad, porque alguien que labura 12 horas no rinde lo mismo que alguien que labura 6. Es obvio. Crisis familiar. En esto Estados Unidos es el pionero. No hay país en el mundo donde no tenga más problemas derivados de la sobreexplotación de la fuerza laboral que Norteamérica, de los países centrales, obviamente. Entonces acá tenemos que ir a una política de reducción de los tiempos de empleo complementada con un ingreso complementario, que yo lo llamo ingreso ciudadano, algunos lo llaman renta básica universal o demás, pero con un ingreso reconocido a la población por fuera del puesto de empleo. Que sea independiente de la situación de empleo. Porque además, como ya lo están viviendo sobre todo las generaciones jóvenes, se terminó el empleo estable. Hay procesos permanentes de cambio de un puesto de trabajo a otro y ahí también tenemos una incógnita. Están todos los días los periódicos. No tenemos ni idea qué va a pasar con la inteligencia artificial. No tenemos ni idea de lo que va a pasar con la robótica. Es muy probable que gran parte de las actividades humanas sean reemplazadas por actividades mecánicas o por actividades algorítmicas. ¿Eso es grave? No, lo grave es quién se lleva la guita de eso. Eso es lo grave. Porque es muy bueno que podamos obtener lo mismo con menos empleo. Laburamos menos. El problema es que la plata que surge de ahí la tendríamos que distribuir entre todos. Entonces, tenemos hoy una disfunción gravísima entre el imaginario que te dice a través del empleo vos vas a obtener un ingreso y vas a tener movilidad social y vas a ser reconocido y un sistema productivo que cada vez va a generar menos empleo y que el empleo que va a generar cada vez de menor calidad y cada vez te lo va a remunerar menos. Entonces, esta disfuncionalidad hay que resolverla en algún momento. Tenemos que ordenar el mercado de empleo, entonces tenemos que movernos de la idea de empleo a la idea de trabajo. ¿Qué es trabajo? Trabajo es toda actividad humana y creativa, que puede o no puede generar valor mercantil. No hay nada más reconocido en el lenguaje cotidiano que el trabajo de la madre. No hay nada menos pagado que el trabajo de la madre. ¿Por qué? Porque alguien inventó la idea del espíritu materno. Vos tenés que laburar y ocuparte de los chicos y de los viejos. ¿Por qué? Porque sos madre. Porque tenés que hacer honor al espíritu materno. Pero es así, porque no hay ninguna otra explicación. Porque alguien nos convenció que ese trabajo tiene que ser gratuito, porque ese trabajo dignifica, pero gratuitamente. Porque si el sistema capitalista tuviera que pagar el laburo gratuito de las madres, gracias a lo cual tiene fuerza de trabajo, porque si no, no la tendría, sería otra la historia.
Entonces, todo este tipo de discusiones, discusión sobre el trabajo, sobre el empleo, la tenemos que dar porque es la discusión sobre lo que estamos hablando de poscrecimiento o las sociedades del poscapitalismo. Son sociedades que van a tener que ser ordenadas y organizadas de otro modo a lo que estábamos habituados. Todavía seguimos teniendo estructuras de políticas públicas que están organizadas en torno a la idea de la familia nuclear, cuando hoy todas las estadísticas te dicen que casi la mayoría de las familias ya son ensambladas, qué sé yo. No sé la cantidad de términos porque me mareo, pero tenemos que adaptar las políticas públicas a este tipo de cuestiones. Lo otro, el punto 7, ya lo dije, tenemos que ir a política, no tenemos alternativa, hoy a la mañana tiré las cifras, por eso no lo voy a repetir. No la voy a repetir. Hay una correlación potentísima entre distribución regresiva del ingreso y la riqueza y responsabilidades de contaminación. O sea, hoy la mayor parte de la responsabilidad en la contaminación ambiental la tienen los ricos. Los países ricos y los ricos de todos los países. Porque sus patrones de consumo son los que generan en gran medida la contaminación y la producción de gases de efecto invernadero. Mientras que los sectores pobres son los que tienen menor responsabilidad. Muy bien, no hay posibilidad de aumentar o mejorar las condiciones de vida de los sectores pobres que va a implicar mayor consumo y acceso a necesidades básicas como tantos proclaman si no bajamos el consumo de los sectores más altos. Porque no podemos aumentar el consumo global, tenemos que bajar el consumo global y cualquiera que sepa sumar y restar se da cuenta que hay que bajar el consumo de alguno y subir el consumo de otro. Acá las políticas más imaginativas que se les ocurra, pero básicamente no hay posibilidad, como dicen entre otros otra vez Piketty y demás, que vayamos a un nuevo orden social si no reformulamos el sistema tributario en dirección de hacer tributar a los ricos por su riqueza, por sus ingresos y sobre todo, y este es el punto que también lo marqué hoy a la mañana, tenemos que ir a un impuesto muy fuerte sobre la herencia. Hoy la herencia, o sea, la transferencia de riqueza interfamiliar es la causa principal de la desigualdad. Y no solamente se transfiere riqueza material, sino que se transfiere capital social. O sea, hoy un chico que nace en una familia más acomodada, no solamente que tiene mejores ingresos, no solamente que tiene mejor vivienda, sino que tiene mejores relaciones sociales, mejores posibilidades de empleo, mejores. No es solamente un problema de plata. Es un problema de que una sociedad estructurada desigualmente genera una desigualdad brutal en las oportunidades de vida al nacer. Entonces, hoy lo que avanza en el mundo son propuestas del tipo, no solo de un impuesto a la herencia, sino, por ejemplo, en Francia se está discutiendo seriamente una herencia universal. Crear a partir de un impuesto a la herencia un fondo universal que le otorgue a cada nuevo chico, a una determinada edad, un fondo para poder garantizar una mejor distribución de las herencias a nivel colectivo. También tengo algo escrito sobre eso en los trabajos que les dije, no voy a traer acá la cita. Ahora vamos, ¿qué es lo que estamos haciendo Argentina para ahora? Todo al revés. Estamos exactamente metidos, veníamos haciéndolo todo al revés y ahora nos hemos abnegado en hacerlo cada vez peor. Estamos haciendo exactamente lo contrario. Y voy a tratar de ver, mientras discuto alguna, qué es lo que está haciendo este gobierno. Primero, sobre este tema, muy fácil, directamente niega el cambio climático. El cambio climático es un invento de la izquierda, esto no existe. Muy bien. Por supuesto, no sé, como no reconoce a nadie, como el mundo empezó con Moisés, que sería el presidente, y después al lado no sé a quién tiene. Entonces, todo el reto, Nación Unida, Nación Unida, lo que dice Nación Unida sobre el cambio climático es mentira. Lo que dice el Banco Mundial sobre el cambio climático es mentira. Lo que dice el Fondo Monetario Internacional sobre el cambio climático, todo es mentira. Todo es mentira, un invento. Muy bien, porque lo que quieren es terminar con el capitalismo y volver a la amenaza del socialismo. Es realmente, ustedes se ríen, pero es realmente trágico. Es trágico lo que estamos viendo. Entonces, primera cuestión, este tema no existe. Entonces, no puedo discutir este tema porque para el gobierno no existe. La única conclusión es que este tema se va a agravar.
en Argentina y cada vez va a ser peor. Peor. O sea, no hay ninguna posibilidad de que se encare un cambio en la matriz energética. Al contrario, se va a profundizar y cada vez más la matriz de combustibles fósiles, con la excusa esta, no lo voy a discutir ahora, que genera divisa y ahora hay que pagar la deuda, entonces excusa para discutirlo, pero no me voy a meter con eso, porque voy a meterme en cuestiones económicas. Pero digamos, esto se va a agravar. ¿Qué es lo que hasta ahora viene haciendo el gobierno argentino? Vamos a empezar. Discúlpenme si la hago muy larga, pero no tenía otra alternativa. Tenía que hacer el contexto y ahora voy a tratar de analizar en estos 6 meses qué es lo que ha pasado. Primero hay que reconocer que lo que entrega el gobierno anterior era bastante malo. El gobierno asume en un contexto realmente dramático. Lo voy a resumir para los que ya no olvidamos que había un gobierno anterior. Entrega en un proceso de inflación elevadísimo y escalando día a día. Primera cuestión. Reservas netas negativas en el Banco Central. ¿Ya? No teníamos dólares para pagar las importaciones. Por eso también, y eso voy a volver, porque esto es importante, sobre la política actual, no había dólares para pagar, teníamos reservas negativas. Estancamiento económico. Argentina, medida de punta a punta, desde el año 2000, corríjame lo que está más al tanto, 2011 hasta la fecha, prácticamente tasa cero de crecimiento. Y ahora con este brutal shock recesivo, estamos en tasa negativa seguro. En 12 años. Ok. Alto déficit fiscal y cuasi fiscal. O sea, déficit del Tesoro y déficit del Banco Central. Múltiples tipos de cambio. Lo pongo múltiples para no poner infinitos. Múltiples tipos de cambio. Muy bien. Desacomodamiento de precios relativos. Total. Para los que estudian economía saben a lo que me refiero. No había ninguna... O sea, las relaciones de precios, por decirlo de un modo, entre la nafta y el pan que había en Argentina no tenían nada que ver con esas relaciones que se verificaban. No es un problema de si vale más o menos en dólares, no, los precios relativos. Un desacomodamiento total de precios relativos. Un serio deterioro de la situación social y del empleo. Muy bien, y puedo seguir nombrando. O sea, realmente lo que se heredó del gobierno anterior era dramático. Una situación muy complicada, que se fue generando a lo largo del tiempo y que seguramente explica en gran medida lo que sucedió electoralmente. Y era muy difícil la tarea del gobierno de convencer de que se iba a estar mejor con la misma política que lo habían traído hasta acá. Era muy difícil, la verdad. Pero bueno, la retórica evidentemente convenció a mucha gente, probablemente por el miedo de lo que había enfrente, pero había condiciones objetivas para que cambie el gobierno. Quiero decir esto básicamente, había condiciones objetivas económicas, sociales, políticas para que cambie el gobierno. A nadie le tiene que sorprender. Lo que en todo caso tiene que sorprender es para dónde fue el cambio. Pero bueno, y acá quiero ser muy claro, también, la verdad que el mayor responsable de todo esto es el sistema político que nos ofreció eso. La gente fue a elegir entre la oferta que había. En general, disculpen, porque todo el mundo quiere culpar. ¿Cómo pueden votar? Y bueno, tenían que elegir entre lo que le ofrecieron, porque así son las elecciones, así es el sistema democrático. Tenía esto, y la gente eligió. Y si no, vota en blanco. Pero básicamente el sistema democrático funciona así. Hacía una oferta política muy desesperanzadora, por decirlo de un modo. Muy desesperanzadora. Muy bien. Asume el nuevo gobierno. El nuevo gobierno, cualquiera decía, en esta coyuntura tenemos que ir a un plan de estabilización. Entonces va a la mierda. El nuevo gobierno, ¿qué hace? ¿Pone un plan de estabilización? No. Desestabiliza todavía más. Provoca un shock brutal de devaluación. Esto no quiere decir que no reconozca que el tipo de cambio estaba atrasado. Pero el modo en que lo hace, de la noche a la mañana, devalúa casi el 100% el tipo de cambio oficial. Libera precios. Con lo cual provoca un shock inflacionario. Brutal. Equivalente en gran medida a lo que se provocó a la salida de la convertibilidad. Vamos a poner el número más, es muy difícil las comparaciones, pero un shock. Ese shock, ¿qué generó? ¿Y cuál es la gran diferencia con la salida de la convertibilidad para que se entienda económicamente? Provocó lo que es la única ancla inflacionaria que tenemos hoy, que es una caída brutal de los salarios.
La caída brutal de los salarios significa reducción inmediata de los costos empresariales, en un contexto inflacionario, de salario real, obviamente, ¿se entiende lo que estoy hablando? Y además que una liquidación brutal de los salarios públicos, que representan entre el 85 y el 90% de los presupuestos. Ese fue el gran elemento de ajuste, es el ajuste de los salarios. Está estudiado, hay un trabajito que había leído ya hace mucho tiempo, de quien en aquel momento era un estudiante brillante, ahora ya debe ser una señora, que es la hija de Roberto Frenkel, que había hecho una tesis haciendo un modelo econométrico, me estoy acordando ahora mientras estoy hablando, donde demostraba que básicamente lo que se llama el pass-through, digamos, a precios, dependía de tres cosas: tasa de devaluación, tasa de aumento de salarios y tasa de aumento de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque en la jerga que no se utiliza en la literatura económica se llaman como precios generalizados a toda la economía. Son los tres precios que nadie puede escapar en la economía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Los precios de los insumos generalizados, nadie puede escapar al precio del gas, la luz, el transporte y demás. Nadie puede escapar al precio de los salarios y nadie puede escapar al precio del tipo de cambio y su impacto sobre una matriz, y esto quiero recordar porque es importante para ver lo que está pasando, una matriz económica fuertemente dependiente de importaciones. Todos ustedes saben, en la Facultad de Economía, que a un punto de crecimiento del PBI le corresponde 1, ya no sé cuánto está, pero se me ocurre que es 1.3, 1.4 de crecimiento de la importación. Porque nosotros, básicamente, somos importadores de bienes de capital y de insumos. Por la estructura productiva que tenemos. ¿Ok? Entonces, bueno, de todo eso, la gran diferencia con la salida con la convertibilidad es que la convertibilidad devaluó, pero congeló tarifas. Y frenó el pass-through de ese momento. Este gobierno devaluó, congeló salario, igual que la salida de la convertibilidad, pero liberó tarifas. Lo cual generó un shock más grande que la devaluación, si quieren ustedes, de explosión inflacionaria. Entonces, esto fue el primer dato. Shock, política de shock, de devaluación, con tres objetivos de corto plazo, diría yo. Básicamente macroeconómico. Recortar los gastos fiscales sin tener en cuenta dónde recortaba. El segundo objetivo, como es un gobierno manejado por financistas, por eso es importante entender cómo funciona. ¿Qué es Caputo? Y ahora me olvidé el nombre, el presidente del Banco Central. ¿Cómo? Bausili. Primero, son socios de toda la vida. Son socios de toda la vida en una financiera. Este dato es importante. ¿Por qué? Para los que digan que esto es una política ortodoxa, la política ortodoxa quiere independiza el Banco Central del Tesoro, ¿no? ¿No enseñan eso? Dependencia del Banco Central. Esto no independizaron nada, pusieron dos socios, uno de cada lado. Hablan todos los días, se juntan a comer y deciden conjuntamente. ¿Qué es lo que hacemos? Es interesante. Es un primer modelo ortodoxo que veo donde, digamos, la política monetaria y la política fiscal, lo cual no está mal, menos mal. Ya no lo estoy criticando que sea así, estoy criticándolo a ellos, pero no estoy criticando que se coordine. Es un disparate no coordinar las dos políticas. Ahora vamos a ver cómo la coordinan. Básicamente, la política central es reduzcamos los pasivos del Banco Central y aumentemos los pasivos del Tesoro. O sea, básicamente, la idea es sanear el Banco Central, entre comillas, sanear el Banco Central de los pasivos remunerados que tiene, porque supuestamente, creo yo con razón, esto le va a dar más autonomía a la política monetaria. Para eso, lo que hacen los tipos son dos cosas, fundamentalmente. Una, le pasan el muerto al Tesoro, acá no tengo tiempo, a través del mecanismo de lo que llaman put y demás, básicamente tenía los bancos, que son los que tenían la deuda del Banco Central, al vencimiento de la deuda implica que entonces si vende la deuda, el central paga, ¿ok? Paga la deuda. Viene toda esa guita, muchachos, esa guita si se vuelca al mercado, explota todo, van y compran bonos del Tesoro. Pero los bonos del Tesoro, que ahora son responsabilidad del fisco, además pagan tasas de interés más elevadas. Entonces cambiamos. ¿Y por qué además? Como este es un gobierno que ha convencido a la población que
el Estado hay que hacerlo desaparecer, no solamente que heredó un Estado deficitario y generó un brutal ajuste para transformarlo en superavitario, sino que ahora además va a tener que hacer más ajuste porque ahora también va a tener que pagar los intereses crecientes de la deuda del Tesoro. Para decirlo claramente, no tengo los últimos números, desde que asumió Milei hasta ahora, la deuda conjunta del Estado debe haber crecido en $50.000 millones, más o menos. Han hecho crecer la deuda. Digo, para estar pensando a dónde nos estamos metiendo. Han hecho crecer la deuda. Fundamentalmente redujeron la deuda central y aumentaron la deuda del Tesoro. Esto, como contrariamente a lo que opinaron, siguen manteniendo el cepo y siguen manteniendo control sobre importaciones. Porque la tienen clara. Ya cuando se den las condiciones vamos a liberar el cepo y ahora vamos a discutir eso. Pero básicamente lo que tienen claro es que no pueden pagar las importaciones que requiere la economía. Por eso, y voy a terminar con la conclusión, estamos metidos, y esto tal vez es bueno para el cambio climático, en un proceso, o sea, el modelo económico hoy depende de que siga la recesión. Ya va a rebotar. Si rebota, decime dónde vas a sacar los dólares. En medida tienen la cosa más o menos porque tienen, por eso están todo el mundo mirando hasta dónde acumula reserva. Este es el momento que tienen que acumular reserva para matar solidez central. Porque si no acumulas reserva en este brutal proceso recesivo, ¿cómo la vas a acumular cuando la economía supuestamente rebote por acomodamiento de precios relativos o subida de los salarios? Primera pregunta. Yo tenía algo escrito. Ahí está, así. Muy bien. Entonces, básicamente, la medida del gobierno lo que hicieron fue pasar de una supuesta tendencia a la hiperinflación, discutible, a una hiperrecesión. Mucho más profunda incluso que lo que pasó en la salida de la convertibilidad y por ahora, con pocas posibilidades de avanzar. Una brutal reducción del poder real de los salarios. Obviamente esto repercute en empleo, pobreza, etcétera, 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 etcétera. No quiero discutir las tasas de pobreza porque ya hay tantas, pero lo que sí estoy claro que los procesos de distribución regresiva son mucho más potentes incluso que la pobreza. O sea, acá vamos cada vez más, ya veníamos, hemos profundizado lo que señalé antes, la desigualdad, no solo la pobreza. Básicamente, cuando veamos los números de distribución de la riqueza de este periodo, vamos a descubrir que el 1% o el 10% de la población se lleva, no sé, 60, 70% del ingreso de la riqueza de este país a través de todos estos mecanismos. Hay un profundo proceso de transferencia de riqueza. Muy bien. Ahora, en el medio de todo esto, ¿qué es lo que hace? Hecho esto, dice, bueno, muchachos, pero ya provocamos el shock, y lo que hizo durante los primeros meses fue construir la idea de que esto era temporario y que ya vamos a rebotar. Y que entonces ahí sí, después de devaluar, que esto es lo que yo, a ver si algunos de los economistas que están acá me explican. Primero provoco una fuerte devaluación y después meto una política de crawling peg, de tablita, para decirlo en los términos de Martínez de O, corregida anunciadamente al 2% mensual, o sea, recontra por debajo de la inflación, que inmediatamente atrasa el tipo de cambio. O sea, provocamos una brutal devaluación, generamos la situación social que describí previamente y en 6 meses ya nos perdimos la competitividad que nos había dado el tipo de cambio. Prácticamente ya la perdimos por el shock. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Si lo entienden, explíquenme por qué. Esto es lo que está pasando. Y yo tengo un porqué. Porque el objetivo de la devaluación no fue hacer más competitiva la economía, fue bajar los salarios, aumentar la pobreza, o sea, crear las condiciones sociales, que está estudiado también, para reducir la protesta social porque la gente se muere de hambre. Y como además las encuestas siguen diciendo que la gente lo apoya, la felicidad. Esa es la famosa felicidad del pueblo, lo mato de hambre y me aplauden. ¿Está bien? No sé por qué, estoy exagerando, pero digamos, por ahora no le hace aparentemente perder legitimidad. Pero la economía argentina sigue siendo
y este es el tema importante y tiene que ver con lo que hablé antes, sigue siendo poco y nada competitiva. Se perdió la competitividad del tipo de cambio y la ganó sistémicamente por productividad. ¿A dónde? Si además de eso estás echando planteles por todos lados, vas a tener competitividad sistémica futura, ¿cómo si me estás destruyendo el sistema científico y tecnológico al mismo tiempo y le estás sacando toda la plata? ¿Me quieren decir por dónde vamos a ser competitivos? Acá lo único competitivo, por ahora, van a ser los productores de soja. Y los que extraen litio, los que tienen preferencia en materia de combustible, eso es lo único. No hay ninguna posibilidad en el actual contexto de que la economía argentina se vuelva competitiva. Y ahora están atrapados de eso. Y por eso no pueden salir del cepo. No lograron acumular suficientes reservas como la necesaria para salir del cepo. No saben cómo hacer para que la economía se vuelva más competitiva. Han perdido la competitividad del tipo de cambio. En cualquier razonamiento lógico, por decirlo de un modo, estamos, después de todo esto, estamos más o menos igual que cuando empezaron. En materia de precios relativos, en materia de competitividad, lo que hemos hecho es cambiar los pasivos del Banco Central por los pasivos del Tesoro. Vamos hasta ahí, si hay cosa. Esto hasta ahora es lo que se ha hecho. Muy bien. Esto generó una caída brutal de la recaudación tributaria. Recortaron gastos, ok, pero al mismo tiempo se les cayó brutalmente la recaudación tributaria. Lo mismo debe haber pasado con los gobiernos provinciales, supongo. No sé. Además que se le cayeron las transferencias de los gobiernos nacionales. O sea, provocamos una recesión, generamos un ajuste brutal del gasto público, pero al mismo tiempo nos cayó la recaudación. ¿Qué quiero decir? Que estos superávit primarios de los cuales se jacta el gobierno, que han sido obtenidos de una manera brutal y prácticamente parándolo al país, metiéndolo en una recesión y parando al Estado, ni siquiera está garantizado. En gran medida, ¿cuál es la apuesta del gobierno? Por eso estaba tan desesperado. Lo único importaba, había dos cosas que le importaba al gobierno de la ley base, para mí. Dos cosas económicas, después estaba todo lo otro, era una, que la aprueben, y en eso estaban de acuerdo toda la fuerza política, el blanqueo. Van a tener una entrada extraordinaria de recursos, hay que verlo, si la gente lo acepta, los grandes agentes lo aceptan, apuestan a una brutal entrada de recursos extraordinarios, ¿por cuánto tiempo? Como resultado de la moratoria, el blanqueo y demás, que le acomoda un poco la caída de la recaudación, si quieren ustedes, corriente. Primer punto. Y el segundo punto, que no me voy a explayar en esto, es el famoso RIGI. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir que alguien va a invertir un mango en este contexto? Entonces, lo que necesitan es un régimen especial, que yo lo llamo de creación de enclaves, que tienen toda la facilidad y nunca existió una, entre comillas, promoción como la del RIGI. O sea, el RIGI no solamente que le da como otros, ¿saben lo que hablo cuando hablo del RIGI? No solamente que les da facilidades de tipo fiscales, exclusivas, sino que por primera vez le da facilidades cambiarias. Le da facilidades de garantía de política cambiaria y por supuesto hay libre envío de dividendos y transferencias al exterior. Esta es la clave. Y por primera vez los señores legisladores, porque ya no es un problema del gobierno, esto es las fuerzas políticas del Parlamento, aprobaron una ley de promoción fiscal, por llamarlo de un modo, pero que no tiene destino. Puede ser cualquier cosa. Antes promovíamos la industria de Tierra del Fuego. Antes promovíamos el biodiesel. Podemos discutir si estaba bien o estaba mal, pero eran promociones que se justificaban en la importancia estratégica, me explico lo que digo, en las exportaciones. Este no. Este es el primer régimen en la historia que lo único que importa es la cantidad de plata que trae. Y después metela donde quiera. ¿O estoy equivocado? Yo lo leo así, por lo menos.
No hay ninguna condición sectorial, no hay ninguna condición, no, simplemente hay montos elevados, vengan a invertir, o sea, traigan plata con garantía de que la van a sacar, con garantía de tasa de ganancia por parte del Estado y con garantía de poder sacar la plata cuando quieran, incluyendo la política cambiaria. Entonces, esto básicamente es lo que están haciendo hasta ahora. Pero, vamos a ver cómo evoluciona esta cuestión. Denme un poquito que lo miro. En el medio de todo esto no voy a discutir esas medidas simbólicas del tipo de enojarse con las prepagas y todo eso. Para la tribuna, porque no sirve para nada. Pero hay que tener claro que en este contexto, y cualquiera que esté en la calle lo sabe, no solamente cae la demanda porque baja el consumo y la inversión, sino también crecen los costos empresariales. Lo que vamos a asistir, si esto se perpetúa, es a un cierre de empresas, sobre todo de pequeñas y medianas, vinculadas a sectores, los típicos sectores que más o menos funcionaban en Argentina, incluso sectores de alimentos, cosa que no se veía en las peores recesiones. ¿Por qué? Porque suben los costos. En gran medida, todavía aliviada porque continúan ciertas restricciones a las importaciones, pero ya le empezaron a abrir. Yo me quiero decir, si siguen abriendo las importaciones de bienes de consumo, o sea, no tienen plata para pagar los bienes de capital y la importación de bienes de capital y la importación las tienen ahí regulando, ustedes un poquito, pero mientras tanto empiezan a liberar, la verdad que no sé cómo está funcionando, si lo anunciaron, la importación de bienes de consumo para ponerle techo a lo caballo a los precios de los bienes de primera necesidad. Pero concretamente, hoy el sector empresarial argentino, que en gran medida votó a este gobierno, se enfrenta a crecimiento de costos empresariales, caída de la demanda y probablemente mayor competencia por parte del exterior. Hasta ahora yo lo veo así. Un capítulo especial merece, yo digo, tengo la sensación en general que es, y no lo digo solo de este gobierno, lo digo de mucha gente de otros sectores políticos que están apoyando porque no hay que darle las herramientas para que hagan. Bueno, si vos querés, dásela. Es el famoso mono con navaja. O un elefante en un bazar. Vos diga que quiera, me parece que es un poquito irresponsable. Una forma muy sencilla, hay que discutir qué uso hace de las herramientas que le estás dando. Pero, muy bien. Lo que yo estoy viendo hoy en día, que este es un gobierno que tiene más claro lo que quiere destruir que lo que quiere construir a cambio. Entonces, lo que estamos viendo, y yo lo veo casi como un proceso, y les pido que no se rían, como un proceso positivo. O sea, lo único positivo de este gobierno es que va a destruir todo. Entonces, el día que se vayan, a ver si las fuerzas políticas supuestamente progresistas, o no sé cómo llamarlas, se ponen de acuerdo para construir algo diferente a ese Estado supuestamente progresista y espantoso que teníamos antes que te venga a destruirlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Creo que lo único positivo que puede llegar a crear las condiciones para reconstruir, si es que todavía seguimos, pero por eso es importante los tipos de debate que estamos dando. Es importante el tipo de debate que estamos dando. Que yo creo que el debate sobre lo que está pasando es un debate en el que con dos dedos de frente más o menos te vas a poner de acuerdo. Después están los fanáticos, es lo mismo que pasaba antes con los otros gobiernos. Los fanáticos, eso no se puede discutir. Donde hay gente racional, muy bien. ¿Qué se va a hacer después de esto? Porque lo que están haciendo con el Estado es realmente desmantelar prácticamente todas las políticas públicas que se han construido a lo largo de 3 o 4 décadas. Después están desmantelando todo. No tienen ni idea de lo que están haciendo. O sea, y van, como escuché hoy a la mañana, y es interesante ver, por eso desde acá, mientras uno está diciendo que lo que tenemos que hacer
es reducir los tiempos de empleo. Tenemos que revalorizar los tiempos que la gente tiene para el ocio, como lo llaman algunos mal llamados, no lo voy a discutir. Que tenemos que crear actividades que estén vinculadas al tiempo libre, que eso va a ser posible por una mayor productividad de la economía en gran medida con la tecnología y todo lo que venimos discutiendo durante el día. Ellos lo que quieren es que tu vida pase por el empleo, un empleo cada vez más precarizado, y mientras tanto está destruyendo todo lo que tiene que ver con, si quieren, el ocio, el arte, la ciencia. Eso no sirve para nada. Eso, vamos a hacer pomada todo eso. Es un poco loco. Está yendo a contramano de todo lo que se está discutiendo en este momento en otro lugar del mundo medianamente sensato. Alemania, Holanda, Francia, todos están empujando una política de reducción de los tiempos de trabajo en el empleo, a la promoción de las actividades libres, a la incorporación de la mujer, pero bajo ciertas y determinadas condiciones al mercado de empleo, avanzando con los sistemas de cuidado. Estamos haciendo todo al revés, pero para otro lado. Pues, no solamente que negamos la crisis climática, sino también negamos los problemas de género. Básicamente es un gobierno que niega la existencia de lo evidente, digamos. Ahora, ¿qué va a pasar? Algunos me preguntan con la política cambiaria. Vamos a dejar de lado el delirio de la dolarización, que yo todavía no sé si la quieren hacer o no la quieren hacer, porque todos los días dicen una cosa distinta. La dolarización, después empezaron a hablar de política monetaria, que es mucho más factible, que de hecho estamos en una economía que la práctica funciona de manera bimonetaria. Ya hablé de los problemas de cómo se fue perdiendo la competitividad del tipo de cambio a lo largo de todo este tiempo. Pero también no es solamente que siguen controlando el mercado de cambio y atrasando la famosa liberación, y por eso los mercados le están respondiendo, como le respondieron hoy, después de los anuncios que hicieron los muchachos el viernes, sino que también el contado con liquidación sigue controlado. O sea, no solamente están controlando el mercado oficial, sino que siguen controlando también el contado con liquidación. ¿Y eso por qué? Con esa famosa fórmula del 80-20 que se permite liquidar un poco acá. ¿Por qué? Y porque no tienen posibilidades concretas para liberar, y mucho menos tienen posibilidades concretas, como señalé, para liberar en un contexto de recuperación. El gran dilema que tiene hoy el gobierno, del punto de vista macroeconómico, es justamente ese. Después de todo lo que hicieron, después de 5 meses de superávit fiscal primario y financiero, según dicen, yo no vi bien los números, ni siquiera creo que están publicados hasta hace 2 meses atrás, pero suponete que sea así, no pueden liberar. No pueden liberar porque tienen una estructura económica totalmente dependiente de las importaciones. Entonces, hoy lo que están haciendo en materia macro es dependiente de la recesión que ha frenado la demanda de dólares, es dependiente de la caída de los salarios. Por eso estamos en una situación muy complicada, porque seguimos teniendo alta inflación con una hiperrecesión. Pero contra lo que dicen los manuales, ¿no? ¿Por qué? Y eso que frenaron el aumento de tarifas a los niveles que decían que lo iban a aumentar. Entonces, yo diría que lo que tenemos hoy es una política macroeconómica totalmente inconsistente, que ha logrado algunas cosas que uno, en primer, superar eficaz, si estamos de acuerdo, no de este modo, pero que ni siquiera lo pueden garantizar a futuro, que han logrado devaluar, sí, pero que tampoco pueden seguir avanzando, que han eliminado, y el otro dato fundamental, el Banco Central no solamente, y esto lo dicen poco, no solamente se está saneando porque le transfieren el pasivo al Tesoro, sino también porque bajaron la tasa de interés y están sacando la plata a la gente que tenía en el banco. Eso se llama técnicamente, ¿qué se llama? Chuparle los ahorros a la gente. Pasaron a pagar una tasa de interés negativa. ¿En cuánto está hoy?
por los plazos fijos y demás, todo eso es ahorro para el Banco Central. Se llama técnicamente represión financiera. La gente, la guita puesta ahí, y en cierto modo la obligan a irse al dólar. Entonces, es una política, yo diría, macroeconómicamente, que provocó un shock buscando cierta consistencia entre el agregado macroeconómico, pero que yo no veo cómo va a continuar. Por eso, y por ahora, ¿por qué tiene Caputo que salir a desmentir todos los días que va a devaluar? ¿Por qué? Porque otra vez, cuando vos mirás los números, acá vas a tener que devaluar de nuevo. O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Por ahí me equivoco. ¿Cómo hacen para sostener esto sin devaluar en términos macroeconómicos? No lo sé. No tengo la más mínima idea. A ver si me queda algo y después ya abro algunas preguntas. La propia acumulación de divisas, ya lo discutí, tiene que ver mucho con el freno de la importación, o sea, no están... Acumulan porque básicamente le están liquidando la cosecha, todo lo que ya sabemos, muy bien, y no tienen demanda, porque las tienen restringidas con los cupos, con esto, con lo otro, y con la recesión. En fin, mi pregunta es lo siguiente, y no quiero aburrirlo esto, después si quieren lo ampliamos porque tengo muchas cosas y ya estoy cansado yo también. Yo veo muchas, aparte de los terribles impactos sociales, de los terribles impactos económicos que está generando este tipo de política, yo veo muchas inconsistencias. Porque si vos más o menos vieras, bueno, yo no veo que se puedan estabilizar. Entonces no tengo ni idea cómo siguen. La verdad que no tengo ni idea cómo siguen. Desde el punto de vista estrictamente monetario y fiscal. Porque de algún momento, y ya lo están viendo, supongo que acá me contaba en la facultad, van a tener que empezar a largar un poco de guita. Ya me están dando algo de guita para esto, los aguinaldos, las jubilaciones, no sé si me explico, porque ellos mismos se dan cuenta hasta dónde van a poder. Entonces, es probable que hayamos encontrado un piso a la reducción del gasto, esto es lo que quiero decir. Y que a partir de ahora le va a resultar muy difícil seguir bajando el gasto. Primera cuestión. Aparte, si baja la inflación, el gasto no va a seguir bajando en términos reales, o sea, va a bajar menos en términos reales. Están hablando de que ya hay algunos números que dicen de recuperación de salario. Ahí estamos encontrando un piso. Muy bien, entonces, ¿cómo van a seguir? Mientras tanto, le cae la recaudación. ¿Cómo sigue la novela? Con la moratoria, con el blanqueo. Ok, por ahí tenés suerte y te entra un poco de guita o no sé qué, pero te va a entrar en este año. Después, ¿cómo seguir? Mientras tanto, dice que van a bajar impuestos. Ajá. Aparte, va a bajar impuestos. Está bien, ponele. Pero ponele. Aparte, querés bajar impuestos. O sea, ¿me explico lo que estoy diciendo? A mí no me cierra por ningún lado del punto de vista macroeconómico lo que está. Pero sí lo que está claro es que la estructura social que han acelerado en estos 5 o 6 meses, yo creo que vino para quedarse. ¿Cómo salís de esta estructura social y cómo salís de esta destrucción de Estado que han generado estos tipos? Y otra vez, arrancar, no es que estoy avalando lo que había antes. Simplemente, ¿cómo vas a salir de esto? Es un interrogante, no sé cómo resolverlo. Porque hay funciones esenciales. Es exactamente, yo estoy proclamando que hacen falta políticas desmercantilizadas que garanticen el acceso universal a necesidades básicas. Esto están destruyendo la salud pública, la educación pública, se privatiza todo. Muy bien. ¿Quién va a hacer la oferta privada? Otra pregunta que no sé quién la va a hacer. ¿Con qué plata la va a pagar la gente? No sé cómo la van a hacer. O sea, es exactamente una política totalmente contraria a lo que yo planteé, que es el camino para donde hay que ir. ¿Qué es lo que va a pasar? Ni idea. Ni idea, porque realmente es un interrogante día a día. Tiene mucho que ver también con variables políticas y sociales, pero creo que así como hasta este gobierno, este es el segundo gran shock. Después de la década del 90, todo lo que vino después estuvo acomodándose a lo que había pasado en la década del 90, que fue el gran cambio estructural de este país. Y ahora viene el segundo gran golpe en la misma línea de la década del 90.
O sea, va a venir el segundo gran cambio estructural. ¿Hasta dónde van a poder avanzar con ello? Lo único que queda claro que el país que va a quedar después de esto es un país que va a ser totalmente diferente al que conocíamos, no son cambios menores. Y si llegan a dolarizar o incluso a hacer una economía bimonetaria, en gran medida se termina la discusión. Porque una vez que un país como Argentina pierda el monopolio de emisión de la moneda y tenga que quedar sometida no solamente a los ciclos económicos del país, sino además a los ciclos económicos de Estados Unidos y del mundo, porque vamos a utilizar su moneda, que es lo que le está pasando a Ecuador, las posibilidades de hacer política económica o política social se reducen de una manera brutal. O nada más, me cansé, discúlpenme si la hice larga, pero realmente estamos en un tema complicado. Perdón, pero no me di cuenta que era tanta. En términos de, no de qué puede esperarse, pero sino desde tu punto de vista como economista, ante la aprobación del RIGI en Argentina, que además garantiza estos 30 años de apropiación de los territorios, pero que garantiza, por ejemplo, el derecho al agua para las corporaciones por arriba de las comunidades, y teniendo en cuenta en una mirada recontra optimista, para usar términos subjetivos, que cada 4 años hay cambio de gobierno en Argentina. Y suponiendo que efectivamente, como algunos creen, no soy yo de esos, yo creo que esto se queda más tiempo, pero que en 4 años pueda cambiar electoralmente la cosa y se atare el descalabro que se genere en la cotidianidad, que la gente diga, bueno, a esto saquémoslo porque no cumplieron, son uno más de lo que no cumplieron. ¿Qué perspectivas o herramientas desde lo económico nosotros tenemos como sociedad, como país, después de la aprobación de la ley bases y del RIGI, para poder recuperar algo de lo que se empiece a destruir a velocidades hasta ahora, yo creo, desconocidas para nosotros en lo inmediato? Y te respondo muy fácil, ni idea. Te digo la verdad, ni idea. Yo cuando era joven creía que podía hablar sobre el futuro y hacía proyecciones. La verdad que yo ahora no. Por lo que dije antes, estuvimos hablando un día entero sobre la dificultad de hacer proyecciones, que la palabra es incertidumbre, la palabra es inestabilidad, ya que viene por el entorno, por la crisis planetaria, por la globalidad, tenemos todo eso suma. Nosotros nos hemos especializado en potenciar la inestabilidad y la incertidumbre que nos viene. La verdad que no tengo ni idea. Digo, yo pensando en términos no de que nos dicen, bueno, ahora todo se resuelve en el CIADI. ¿Hay otros organismos, hay otras herramientas? ¿Qué cosas se resuelven en el CIADI? Y cualquier dificultad que uno tenga ahora con el avance de las corporaciones. Mirá, la experiencia que tenemos, por ejemplo, en todos estos procesos. Por ejemplo, con la privatización y restatización de YPF son bastante traumáticos. Sí. O sea, si vos me preguntás a mí, pues yo digo, yo creo que estos tipos quieren hacer en 6 meses todo para que después no se pase más nada. Eso es lo que yo creo. Por eso estoy un poco... Y lamentablemente creo, por las razones que sean, no tengo capacidad para interpretarlo, es lo que veo, el resto de la clase política, por alguna razón, tampoco piensa en el mañana, no piensa que ellos van a poder ser electos y van a tener que administrar lo que deje, sino que piensan en el corto plazo, bueno, la gente lo apoya, qué sé yo por qué. No se posicionan retóricamente. Hay una cantidad de negociados, porque acá no hemos hablado de otras cosas que tienen que ver con la corrupción del sistema judicial, o hacer una cantidad de cosas que no hacen esta discusión. Pero la verdad es que yo no tengo ni idea de lo que va a pasar. Lo que sí estoy convencido que si ya fue muy difícil revertir algunos de los cambios que generó Menem, o la década del 90, con estos cambios acá va a ser pero muchísimo más difícil. No tengo ni idea. Pum para arriba. Falta estructura negra. ¿En dónde?
Lo de Sturzenegger, que se va a sumar al gobierno. Tengo la mala fortuna de conocerlo personalmente. No se puede esperar otra cosa de que todo vaya peor. Es la peor combinación, ese muchacho es la peor combinación que te podés imaginar. Es un idiota educado. ¿Me están grabando? No me importa. La verdad. Es un idiota educado. Por eso yo te digo, es muy tremendo observar la clase dirigente de este país. Es muy patético. Y involucro a todos los estamentos, desde el sindical, la dirigencia del fútbol. O sea, es muy patética la clase dirigente de este país. Los consejos profesionales. No estoy abarcando a todo el mundo, seguramente me van a marcar alguna excepción. Pero realmente tenemos una clase dirigente que además se apoya en supuestos personajes como el que acaban de nombrar, que tienen un aura de capacidad y es realmente... Después yo digo, sí, es la realidad. Es la realidad. Pero bueno, y además a todo esto sumarle un contexto internacional, o sea, tampoco nos rasguemos la vestidura. Este muchacho va a España y uno de los partidos más potentes de España, que tiene serias posibilidades de ganar el gobierno, le hace un festival. O sea, acá hay un problema, quiero decir, acá hay un problema también de cambios profundos que se están generando a nivel mundial y que no lo estamos entendiendo, que agravan la situación. Creo que es no sé, probablemente de acá 50, 60, 70 años estudiarán todo esto y nos explicarán qué es lo que pasó. Pero es muy difícil entenderlo ahora, sobre la marcha. Muy difícil. Dejaste a todo el mundo sin palabras. No, pero yo lamento ser sincero, pero yo es como cuando doy clase, vieron que una vez vino un alumno y me dijo, usted es el único profesor que me dice que no sabe. ¿Qué quiere que haga? Los otros eran todos sabios. Yo me preguntaba, yo no tengo la más mínima idea de lo que me está preguntando. No sé. Si querés, trato de verlo, lo estudio y te contesto. Pero de eso no sé. Yo hablo más o menos de lo que creo que sé. Pero la verdad es que es muy complicado. Y estoy muy apabullado también porque reconozcamos, hay un montón de... La capacidad de movilización de la sociedad argentina es muy limitada. O sea, se pasaron hablando, incluso algunos amigos míos muy inteligentes, Milei no va a poder gobernar, decían. A los 3 meses lo van a echar. ¿Cuántos pronósticos de eso escuchamos? Por eso te digo, hay gente, pero lo digo con mucho respeto, gente que conozco, muy respetable, tenía esa idea. ¿Y vos qué pensás? Yo no sé, le digo. ¿Qué sé yo? No va a ser la primera vez, digamos, y hay personajes de este tipo. Tal vez yo estoy muy marcado por la época que fui a Estados Unidos en pleno gobierno de Reagan. Vos lo veías a Reagan y decías, ¿cómo este tipo puede gobernar Estados Unidos? Y lo gobernó y fue reelecto, qué sé yo. Y hay procesos que yo no entiendo. ¿En dónde estamos metidos en este país? No lo sé. ¿Qué es lo que está pensando la clase política? No lo sé. Honestamente, creo que estamos por eso, en un proceso de cambio, de transformación, pero que no se tiene muy claro. No, por eso digo, tal vez la buena noticia, fíjense lo que pasó en Francia ahora, estoy diciendo un disparate, no sé si lo están siguiendo. La izquierda venía peleándose por el lugar en el afiche, digamos. Macron, que parecía que era un genio, y demostró claramente que es un idiota, hace la jugada esta por ególatra, no sé por qué, creyéndose que después de haber perdido las europeas, que el pueblo francés lo iba a legitimar, llama a elecciones anticipadas sin ninguna necesidad, y de repente todo el mundo dice, la derecha gana caminando, y se formó un frente de izquierda que terminó sacando casi el 30% de los votos. Como reacción, o sea, por eso te digo, no sé qué va a pasar. Y hoy Macron salió a decir que el pueblo francés no debe olvidarse que si la ultraderecha no pudo ganar cuando él se presentó fue gracias a la izquierda que lo apoyó a él, para devolverle el favor. Muy bien, no me extraña de Macron, después que se pasó cuántos años vilipendiando a la izquierda, diciendo que era la peor
digamos, destino que podía tener. Por eso te digo, la política es muy rara, qué sé yo qué va a pasar. Ojalá que esto sirva para que los sectores, digamos, progresistas, no sé cómo llamarlos ya, o tampoco me sale llamarlo de izquierda, digamos, pero bueno, los sectores más o menos progresistas se junten de una manera razonable, incluyendo a todos, dialoguistas, dejen de lado las coyunturas y se encolumnen atrás de un programa alternativo. Porque lo que está, evidentemente, acá hay una orfandad de programas alternativos. Porque hace cuánto tiempo que venimos discutiendo política en función de personajes. Esta es la verdad. Y yo lo viví de manera personal. Acá programa. Entonces, todo este tipo de debate. Pero ¿sabés lo que pasa? También, si vos das estos debates, qué tipo pesimista. Bueno, si vamos a discutir en esos términos, no sé, pues digo, no sé. No sé, yo lo que estoy muy preocupado hoy es que yo creo que el proceso de ajuste no terminó. Eso es lo que estoy queriendo decir. Ojalá me equivoque, y me puedo equivocar. De hecho, últimamente es malo que me equivoco que lo que acierto. Pero me puedo equivocar porque siempre surgen cosas nuevas, pero yo miro lo que está pasando y yo veo que esto acá no terminó y que probablemente tenga... Y de hecho, por eso también la figura que está por incorporarse al gobierno es un tipo que ya viene del padre, a quien también conocí, que está muy especializado. Y ¿se acuerdan de Diendo? Los que son grandes, ¿se acuerdan? Que era el gran hacedor de la normativa del gobierno de Menem, era el abogado de Cavallo, digamos, ¿no? Este tipo cumple esa función. Pasa que está, claro, tira tanta cosa, armó esa ley base y demás, que metió prácticamente hasta el color de la gallina ahí adentro, que tenía que, o sea, bueno. Pero yo creo que se vienen con eso. Y después se vienen con el tema de la Corte, obviamente, que es un tema que no discutimos acá. Y son cambios muy estructurales. O sea, te enchufan al hijo y al otro muchacho en la Corte. Como dirían en mi pueblo, no es moco de pavo. Eso no lo sacás al otro día. O sea, hay que ver cómo sigue la novela, pero esto recién empieza. Y no se ve, no sé. Y después está el ambiente internacional. Veremos qué pasa con eso. También. Porque Argentina es muy dependiente de eso. Vamos a ver qué pasa. Es un momento de cambio. No sé para dónde. O sí sé para dónde van, pero digo, no sé qué puede pasar en el medio. Por eso creo que es importante discutir, hablar entre la gente que no está, digamos, anestesiada. Que también entiendo la gente que está anestesiada. No la culpo. La gente ya va a tener demasiado, esto es típico sociológicamente, va a tener tanto problema para vivir que no va a tener mucho problema para discutir, mucha posibilidad de discutir el cambio climático. Está estudiado. Y bueno. Bueno. Muchas gracias, Rubén.